Hola, soy Itsanami y vamos a seguir hablando de la Olimpiada Femenil de Informática. Vamos a ver algunos problemas en C++, que es el lenguaje que se va a utilizar para la categoría de secundaria y bachillerato. ¿Sí? Entonces, la vez pasada vimos un problemita de condicionales. Entonces, esta vez vamos a ver una estructura que es cíclica. ¿Sí? Entonces, vamos a ver este problema que se llama bolsas de dulces. Entonces dice que Anita va en la primaria y pues hay una nueva restricción del gobierno que impide que las tiendas escolares vendan dulces. Entonces ha decidido poner su propia tienda clandestina. Entonces Anita hace bolsas de dulces que vende a sus compañeros a pues, diferentes precios. Y ha tenido muchas ventas, entonces te pide ayuda para calcular sus ventas finales. Entonces, en nuestra entrada tenemos un número n y después pues en las siguientes n líneas tenemos por cada línea cuántas bolsas de este tipo se vendió y en segundo el precio de esa bolsa, de ese tipo de bolsa. ¿Sí? Y entonces de salida pues tenemos que expresar con un solo número pues las ganancias totales de Anita. Entonces, algo importante del programar, pues obviamente es pensar cómo hacemos este proceso de forma manual. ¿Cómo resuelves tú el problema si no tuvieras una computadora? Aunque a veces esas cosas sean muy grandes y pues obviamente ocupamos una computadora, ¿no? Pero ¿cuál es el proceso a seguir? Entonces, en este caso, eh, pues es como tener pues nuestro inventario. Entonces tenemos la cantidad que se vendió y el precio. Y pues tal cual como en una lista de esas de mandado, en un ticket, que te ponen pues el producto, la cantidad y el precio por unidad. Y pues el fin, y en esa misma línea, pues el resultado del costo de esas tipo de unidades. Entonces, por ejemplo, en este caso, pues pensar como que tengo una bolsitas del tipo A, entonces vendí una a 3 pesos, entonces gané 3 pesos. Y luego del tipo B, vendí 2 a 5 pesos, entonces de estas nada más gané 10 pesos. Si me fijo en todas estas, pues gané 3 más 10 pesos, 13. Lo mismo acá, 3 por 15, 45. Más 13, 45 más 13, 58. Etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hasta obtener pues nuestro resultado final. Entonces, pues primeramente ese es el proceso a seguir. Y ahora, de cómo programamos eso, pues va a ser pues diferente. Puedo cerrar esto, sí. Entonces, primeramente vamos a tener un entero n, porque pues tenemos que saber cuántos tipos de bolsitas pues se vendieron, ¿no? Y por cada bolsita vamos a tener dos atributos. Uno que va a ser la cantidad de bolsitas y el precio de la bolsita. ¿Sí? Además de eso, podemos incluir cuál es la ganancia que se obtuvo por tipo de bolsita. ¿Sí? Y finalmente, pues, un entero que exprese la ganancia final. Al inicio, y esto es importante, cuando nosotros declaramos una variable o declaramos algo, al inicio pues no tiene un valor. Entonces, pues, por ejemplo, de entrada, por ejemplo, en este caso de la ganancia, pues sabemos que es 0, ¿no? Entonces, pues simplemente se lo asignamos. Si no se lo asignamos, pues la computadora no va a adivinar. ¿Sí?
Entonces, pues lo primero que recibimos en nuestros inputs es la cantidad. Ahora, tenemos que hacer el proceso de tomar la cantidad de bolsitas, el precio de las bolsitas, multiplicarlos pues por cada tipo de bolsita, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo n veces. Entonces vamos a usar un ciclo que nos permita pues hacer n veces algo, digamos, más bien alguna cantidad de veces cierto proceso, sin que lo tengamos que escribir pues esa cantidad de veces. Pues por diversas razones. Una, que pues por ejemplo si tuvieran 5 veces, 10 veces, sería pues muy complicado escribir 10 veces lo mismo. Y la otra, pues además, por ejemplo en este caso de entrada no sabemos cuál es nuestro n. Entonces, pues sí. Entonces esto se llama una sectora cíclica. Vamos a usar un ciclo for. Pues porque sabemos de antemano cuántas iteraciones necesitamos hacer. Entonces, pues el ciclo for en este caso pues nos va a facilitar las cosas. Entonces, empezamos con un contador. Es recurrente que nuestros contadores empiecen en 0. Cuando nosotros contamos, generalmente empezamos a contar en 1, 2, 3, 4. Pero en la programación, debido a cosas como los arreglos y algunas cosas de implementación, generalmente empezamos a contar pues desde 0. Entonces 0 es nuestro primer número, y como 0 es nuestro primer número, para llegar a tendremos que llegar a n-1 para hacer n iteraciones, porque pues de 1 a n-1 hay n números, ¿sí? Entonces en este caso pues hasta que n sea menor que y sea menor que n. Entonces esa es la declaración del iterador, y aquí lo iniciamos en 0. Luego este es el que nos dice pues cuándo parar. Y en el tercer argumento vamos a poner pues qué va a estar pasando con el iterador. Si el iterador no cambia, entonces pues i siempre es igual a 0, y es posible que siempre cumpla esta condición. Entonces no se termine el ciclo nunca, ¿no? Entonces de alguna manera se tiene que modificar pues para que en dado momento, dado que se modifica, se rompa el ciclo. Entonces en este caso vamos a aumentarle 1 a nuestro contador. Bueno, esa es una forma de escribir que le aumentamos 1 al contador. Hay muchas formas de sumarle 1. Entonces voy a poner no lo mencioné, pero aquí de hecho hay un ejemplo. Con 2 diagonales haces un comentario, pero este comentario pues solo puede ser de esta línea. Es decir, todo lo que escriba a partir de aquí no importa, o sea, no importa, solamente es útil para mí, y al procesador pues no le va a interesar al momento de que esté ejecutando el código. Pero eso es para una línea. Cuando queremos hacer un comentario que abarque más líneas, por ejemplo, no sé, entonces usaríamos una diagonal asterisco para abrir y un asterisco diagonal para cerrar. Entonces no sé, aquí podría escribir: hola, me llamo Itza, tengo 18 años, bla 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 bla, etcétera, 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 ¿sí? Y todo lo que escribiera aquí pues no importaría, ¿sí? Entonces entonces aquí iba a ser, entonces, formas de sumar 1. ¿Qué hice?
Entonces, ¿de qué manera podemos sumarle 1 a una variable? Entonces está esta, que es la que utilicé en el ciclo for. Está esta, que es muy común. Es muy común porque pues cuando sustituimos este valor, pues le estamos aumentando X valor a una variable, ¿no? Esta es una manera mucho más abreviada de aumentar 1. Y esta es una forma más abreviada que esta, menos que esta, pero que además pues también se puede prestar a diversos valores, es decir, que le puedo sumar a, le puedo sumar 4, le puedo sumar lo que sea. Entonces estas son algunas formas de sumar 1, ¿sí? No siempre se le tiene que sumar 1, a veces puede ser que se le reste 1. En el caso de restar, pueden sustituir todos esos más por un menos, y todas esas son formas de restar 1. Puedo sumar de 2 en 2, de 3 en 3, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso pues lo pueden hacer sustituyendo aquí el 1 por otro valor, sustituyendo este más por un menos, pueden restar de 2 en 2, etcétera, ¿sí? Entonces eso va a depender de las necesidades que nos genere el problema. En este caso nada más tenemos que recorrer los números, tenemos que hacer n iteraciones. En realidad ni siquiera nos importa qué números estamos recorriendo. Podríamos recorrer los números del 5 al n más 5, ¿sí? Al n más 4. Ahí son n números, ¿sí? Entonces, sí, básicamente se trata de eso. Pero, pues, entonces esa es la cuestión. En este caso, pues, para fines prácticos, pues vamos del 0 al n menos 1. Sí, entonces, en cada iteración, pues vamos a tener que estar recibiendo la cantidad de bolsitas del tipo en el que nos encontramos y el precio de esa bolsita. Y pues podemos calcular la ganancia por esas bolsitas, multiplicando la cantidad de bolsitas por el precio de dicha bolsita, el precio por unidad. Y para la ganancia total, lo que va a pasar es que se le va a aumentar la ganancia de este tipo de bolsita, ¿no? Entonces, en cada iteración vamos a estar calculando la ganancia de ese tipo de bolsita y se la vamos a estar sumando a la ganancia total, ¿sí? Entonces, de hecho esta es una de las formas abreviadas de sumar que puse acá, pero con otra cosa que no era 1, ¿verdad? Entonces sí. Y finalmente, pues ya nada más nos tocaría devolver el valor que obtuvimos. Entonces, en este caso la G. Entonces lo ejecutamos. Vamos a hacer un ejemplo breve. Bueno, podemos... Este botoncito de aquí nos va a servir para copiar. Y si podemos pegar, sí. Podemos verificar.